Bienvenidos y bienvenidas, mis hermanos y hermanas en Cristo. Estamos con un invitado muy especial. Él es Fray Aldo Torres Roca. Él es director de la mansión, nacido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ingresó a la Orden de Predicadores el 2004 y fue ordenado sacerdote el 12 de diciembre del 2012 en la Pontificia Facultad de Teología, San Esteban de Salamanca, España. Durante varios años ha sido promotor de vocaciones en la viceprovincia de Bolivia y 2 años promotor del Jubileo Dominicano. 2 años asesor espiritual del Encuentro Internacional de Nuevo Pentecostés. Y bueno, la biografía es amplia. Quiero dar en estos momentos la bienvenida al padre y no solo darle una bienvenida en esta entrevista, sino junto a toda la audiencia darle la bienvenida a la familia de Hispanos Católicos, quien estará ya él partiendo las columnas espirituales, nos estará enviando mensualmente a toda la comunidad de Hispanos Católicos sus artículos que nos enriquecerán, pero de verdad, profundamente en el espíritu. El padre Aldo Torres se caracteriza entre uno de sus carismas por escribir, y ya hablaremos también de lo que él ha escrito. Adelanto que son 2 libros que ya ha presentado para nuestra renovación carismática y toda nuestra comunidad carismática católica. Bueno, padre, es larga la biografía, largo el recorrido y el trabajo que usted hace con nosotros. Bienvenidos a la familia Hispanos Católicos. Muy bien, gracias Mariela. Saludos a todos los que nos ven en este programa, pues todos Hispanos Católicos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y que la salud de Jesucristo pues sea una sanación en este tiempo de COVID, en este tiempo de coronavirus, pues que esta gracia llegue a todos ustedes. Gracias, padre. Y justamente tiempo de COVID, tiempo también de hablar en estos tiempos de lo importante y de lo importante que son los instrumentos de Dios que han sido desde años evangelizadores con su vida. Y uno de ellos es Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán ha nacido en Caleruega, en una pequeña localidad de la actual provincia de Burgos, España. Y en este mes de agosto, justo la familia dominicana está celebrando a Santo Domingo de Guzmán. Es por ello que hemos decidido en este espacio, padre, a poder hablar sobre este santo, Santo Domingo de Guzmán, quien es miembro de una familia de santos. Don Félix de Guzmán, su padre, ha sido reconocido en la iglesia como venerable, su madre Juana de Asa es venerada como una beata también, y así también sus hermanos. Esta familia santa que podemos decir que ayudó, se unió a Domingo cuando desde el nacimiento, ¿no? Y ahora formó la orden de predicadores, que hasta ahora sigue en su paso salvando almas para Cristo. ¿Podría usted, querido padre, ampliarnos un poco la visión de quién fue Santo Domingo de Guzmán? Pues sí, ¿no? Ya lo dijiste, pues él es de España y pues es hijo, ¿no? De estos padres tan bellos que es una familia hermosa. Él, pues en esos tiempos, estamos en el siglo XII, no había mucha carrera como hoy día, entonces pues uno era ser religioso o la militar. Y entonces pues él decide pues, hacerse religioso. Y en un viaje que él hace a Francia, pues es ahí donde él ve la realidad de los cátaros, esta herejía, y entonces va con su amigo Diego, ¿no? El obispo Diego, y ahí es donde él ve la realidad de esta herejía que está devastando pues lo que es el catolicismo. ¿Cuál es la herejía cátara? Pues ellos no iban contra la creencia de la encarnación. O sea, para él todo era pecado, para esta herejía todo era pecado. Imagínense pues, colonias enteras de puros hombres y puras mujeres que no se casaban, no había el sacramento del matrimonio ahí. Entonces, pues si esta herejía seguía, pues esto iba a quedar desierto, no había la procreación. Y entonces es ahí donde Domingo pues ve con su amigo Diego, en todo este periodo que hace el recorrido, pues comienza a predicar
Y ahí una anécdota es grande, que es la más conocida, pues es el diálogo que tiene con este hospedero cátaro, y la frase famosa es, al final, ya cuando está clareando, de discutir, de dialogar, le dice, si esto es pecado, es decir, si este es pecado, el cuerpo es pecado, entonces, ¿para qué Cristo se encarnó? Ahí está el gran misterio de la encarnación. Entonces, a raíz de eso, pues comienza pues a predicar, sus predicaciones son admirables, y de ahí comienza pues a formar adeptos que comienzan a juntarse, y al final pues ellos van a formar lo que es la orden de predicadores. Recordemos que la primera orden de predicadores son los obispos. Esos son, en esos tiempos quienes podían predicar solamente eran los obispos. Los sacerdotes, los diáconos simplemente estaban al servicio de los obispos. Entonces no había nadie más que podían predicar, ellos tenían la cátedra. Pues ese es desde el comienzo, ¿no? Los apóstoles. Pero con esta fundación de la orden de predicadores, pues vemos que se amplía más, ya entra a aplicar los clérigos, en este caso ya los frailes, y se abre más la cancha, porque claro, la iglesia creció tanto que es imposible que los obispos lleguen a todas partes. Entonces ahí comienzan a surgir este gran dilema, pero la primera orden de predicadores, podemos decir, los predicadores netamente calificados son los apóstoles, que es el enviado de Jesucristo, los apóstoles, que son los obispos actualmente. Después viene ya en este caso la orden de que los sacerdotes, ya con esta fundación, abre más. Y abre mucho más la cancha ahora en Vaticano II, donde los laicos ahora pueden predicar, aunque siempre han habido laicos, pero más concretamente ya hoy pues, vemos la amplitud amplia de toda la iglesia en general, pues ya predicando la palabra de Dios. Entonces eso Así ya es. más oficialmente se da en el Vaticano II, con esta amplitud, digamos, de renovación que hubo en la iglesia, pero la historia sería más o menos así, que vamos yendo pues en el tema de la predicación. ¿Y qué es la predicación? Simplemente es el carisma, la verdad de Jesucristo, y pues en este tiempo pues tan difíciles, pues hay que predicar la verdad de Jesucristo, la verdad del hombre, y la verdad pues lo que es la humanidad, en este Así caso es. pues que estamos padeciendo todo el mundo. Pues eso es Así es. lo que hoy buscamos, la salvación de todos, ¿no? La salvación del hombre. En el tiempo Así es. de domingo se hablaba la salvación de las almas, pero en realidad es lo mismo que decir la salvación del hombre. Así es, Padre, y en el tiempo de domingo, quien trataba de hacer la voluntad de Dios cumpliendo con ese amor apasionado todos sus mandamientos, en este periodo hay una anécdota que deja traslucir el vivo espíritu de domingo, donde se cuenta la famosa frase, no quiero estudiar sobre pieles muertas y que los hombres mueran de hambre. Pues se cuenta que mientras estudiaba en Palencia se desencadenó en casi toda España una gran hambre y él, conmovido por la indigencia de los pobres y ardiendo en compasión hacia ellos, decidió obedecer los consejos del Señor y reparar en cuanto podía la miseria de los hombres que morían de hambre, y pues con este fin él vendió sus libros, pues dice él que no los necesitaba y empezó él a distribuir el dinero entre los pobres, ¿no? Una anécdota que hasta ahora nos queda a todos los hermanos y la familia de la Orden de Predicadores. Pero ¿qué enseñanza podríamos rescatar los laicos hoy, en este año, en el 2020? ¿Qué podríamos rescatar de esta enseñanza de no estudiar sobre pieles muertas, padre? Estamos en un tiempo de crisis también, si lo vemos desde la parte, desde muchas partes, entre ellas económica, laboral, pero ¿qué podemos rescatar, padre, de estas enseñanzas de Santo Domingo de Guzmán en este año? Bueno, hay que entender primero cuando dice esta frase, no quiero estudiar sobre pieles muertas mientras los hombres se mueren de hambre, que es que en esos tiempos los libros no son como hoy. Los libros no son así de hoy de papel y de pues que uno puede tranquilamente adquirir, ¿no? Los libros en esos tiempos eran escritos sobre, pues, sobre cuero, los pergaminos, ¿no? Todos estos famosos pergaminos, porque Domingo no tenía toda la Biblia entera como nosotros hoy lo tenemos. Nosotros hoy podemos tener una Biblia entera, pues en uno solo, pues toda una Biblia está aquí, pero en ese tiempo dice que solamente Domingo tenía lo que es el Evangelio de Mateo nada más y algunas epístolas de San Pablo, pero
porque eran escritos en estas clases de papiros, ¿no? Que eran gruesos, unos libros gruesos, pues que eran pesados, y entonces eran valiosos, eran carísimos, porque eran escritos a mano. Imagínate, estos escritos a mano, pues cuánto uno tardaría en escribir, o sea, era una riqueza. Y claro, por eso eran pieles, pero no eran pieles. Ahora, cuando dice eso, pues él se da cuenta la realidad que está viviendo y pues decide vender todos esos libros para poder un poco ayudar a los pobres en estos tiempos. Incluso él se ofrece como esclavo, ¿no? Para poder salvar a un esclavo. Pues esas son anécdotas de santidad. Hoy en día, ¿qué nos puede enseñar esto a todos nosotros? La palabra que utilizamos aquí nosotros en Santa Cruz, Bolivia, pues esto es universal, pero aquí se lo conoce más, la solidaridad, la hospitalidad, ¿no? Entonces estas dos palabras son muy, muy importantes en estos tiempos, ser solidario y ser hospitalario. La ley de cruceño dice no es ser hospitalario, pues ese es, digamos, acoger a todas estas personas que nos vienen a nosotros a buscar. Entonces, pues ser un motivo de bendición para otra persona es lo que diríamos que en el tiempo de Santo Domingo. Que la otra persona que venga, pues sí es verdad que quizás puede ser que no tengamos que ofrecer, pero por lo menos pues ofrecer una oración, ofrecer una sonrisa, ofrecer una amabilidad, pues eso es lo que hoy la gente muchas veces necesita. No es quizás dinero, ¿no? Aunque sí necesita dinero en ocasiones muy específicas, pero ayudar a tantas personas que hoy vive deprimida, hoy vive pues con problemas difíciles, por ejemplo, en matrimonio. Estos tiempos que hemos vivido en cuarentena, muchos matrimonios pues han purificado sus relaciones. Hoy yo visité un matrimonio y que está realmente siendo azotado por el enemigo de, pues ya, imagínate, 57 años, ¿no? 57 años de vida matrimonial y pues unos problemas chiquititos, pero que el enemigo se encarga de hacerlo grande y entonces ya estaban ya afectando el ambiente de paz, de armonía en el hogar, se estaba trascendiendo, entonces más allá por un pequeño problemita que nada que ver, pero es que el enemigo se encarga de destruir. Yo dije, ¿cómo? 57 años de vida matrimonial y ustedes quieren separarse ahorita. No, ¿cómo peleé yo 57 años de vida matrimonial? Estamos dando vida matrimonial. Entonces, pues, quien me llevó a mí ahí fue la hija. La hija padre, quiero que venga a hablar con mis padres. Imagínense, ¿cuántos años creen que tienen ellos? Si son 57 años de vida matrimonial, están arriba de los 80. Pero como el enemigo hoy quiere, pues, destruir esta estructura sólida de la iglesia, que es el matrimonio. Y entonces, pues, escucharlo a ellos ahí, pues, y después orar, hablarle la palabra de Dios, y ellos se dan cuenta, oye, ¿cómo es que no nos dimos cuenta de esto? Si hemos vivido 57 años y por nada más nos vamos a separar. Eso es la realidad, ¿no? Porque no quiero estudiar sobre pieles muertas mientras los hombres se mueren de hambre. Mucha gente se muere, puede ser de hambre física, pero también de hambre, pues, espiritual, de hambre de escuchar la palabra de Dios, de una palabra de aliento, ¿no? Entonces, pues, o escuchar por lo menos, digamos, ¿no? ¿Cómo estás? O sea, pues, hay muchas maneras hoy que nosotros podemos entender esta palabra, ¿no? Mucha gente está muerta. Recordemos la profecía de Ezequiel. Ezequiel que Dios le dice, llama de espíritu, ¿no? Sobre estos huesos secos. Vi una visión, vi una cantidad de huesos secos. Y llamó al espíritu de 4 lados y estos huesos secos comenzaron a tener carne, ¿no? Nervios, se fue. Y después por segunda vez Dios dice, llama al espíritu para que entre y tenga vida. Entonces hay 2 momentos ahí. Entonces puede ser, digamos, que nosotros estemos muertos físicamente, o sea, tengamos carne, pero por dentro, interiormente, estemos sin vida. Pues esto es, ¿no? Lo que hoy mucha gente posiblemente esté viviendo, ¿no? Mucha gente quizás en el pecado, ¿no? O en fin, con los problemas. Y qué hermoso es poder llevar algo más que sea, pues, la palabra de Dios y darle la vida o el aliento, la esperanza, ¿no? Que necesita hoy nuestro tiempo. Conocer la vida de los santos realmente nos ayuda, nos motiva, nos inspira para nosotros poder, con el conocimiento, con la lectura y escuchar,
como muchos de nuestros oyentes en estos momentos, nuestros hermanos y hermanas que nos están oyendo, pues puedan sentir también de que el espíritu de Santo Domingo de Guzmán, como de muchos santos en nuestra Iglesia Católica, sigue vivo. Y hoy, en este mes de agosto, haciendo referencia a Santo Domingo de Guzmán, también tenemos un ejemplo vivo, ardiente, muy activo en las redes sociales, aún en la cuarentena, y en todo tiempo y en todo momento desde hace muchos años. Y me refiero al Centro Católico Carismático de Evangelización, en el cual usted, querido padre, en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, se encuentra con la comunidad de la Orden de Predicadores, de la Orden de Santo Domingo Guzmán, una comunidad de sacerdotes de la cual usted es director en estos momentos del centro de la mansión. Me gustaría, padre, en esta misma línea de Santo Domingo Guzmán, de conocer un poco del centro, porque me parece un ejemplo vivo de lo que el espíritu de Santo Domingo de Guzmán está realizando, ¿no? En estos momentos en la ciudad, en el país y trascendiendo fronteras, como decía ahora en las redes sociales, por las actividades que realizan, donde congregan a miles de personas en oración y en alabanza, pidiendo al Espíritu Santo para seguir nosotros encontrándonos con Dios. Coméntenos, padre, un poco de lo que es el centro carismático, padre, por favor. Pues la mansión, pues que es fundada por los padres Cris y Daniel. Quien tengo aquí a mi fondo es la imagen del padre Cris, ¿no? Aunque bueno, esta es una pintura, pero él es el padre Crisóstomo, fundador junto con el padre Daniel. Ellos son dominicos de Estados Unidos, que vinieron a Bolivia en enero del 64. Estábamos saliendo nosotros aquí de la época de la revolución del 52. Entonces, del 52 al 64 era toda la época de la revolución. Entonces, pues era un poco más al estilo comunismo, ¿no? Ellos llegan en enero del 64 y a fines de enero del 64 comienzan las dictaduras. Entonces, mira, estos hombres que eran estadounidenses, pues, tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, los dos tuvieron la Segunda Guerra Mundial, llegan a Bolivia, saliendo de la época de la Revolución del 52 y comienzan la época de la dictadura, que duró hasta el año 84. Entonces vivieron toda la época de la dictadura y la época de la democracia, ¿no? El padre Cris murió en 2001 y el padre Daniel murió en 2015, ¿no? Entonces, pues estos hombres llegaron a Bolivia con un proyecto bien específico de apoyar al proyecto IBEAS. IBEAS es era un centro de ayuda social que en tiempo de uno de los dictadores, pues de aquí de Bolivia, JJ Torres, pues perdieron ese centro en La Paz. Y a raíz de eso se vino una persecución contra los dominicos y entre esos llegaron a Santa Cruz, Bolivia, y aquí ya el obispo le dio esta casa, que es una casona, como una quinta, de la familia Seller, y era aquí un centro universitario, era una biblioteca. Comenzaron aquí, como en varias partes de Bolivia, porque ellos trabajaban, cuando llegaron los dominicos aquí con este proyecto IBEAS y también con las universidades, eran formadores de líderes universitarios. Y entonces, pues, llegaron aquí, era una biblioteca, comenzaron a trabajar con los jóvenes y de pronto, padre Cris llegó aquí en el 69 y padre Daniel en el 70. Y de ahí comenzaron aquí con esto, la renovación carismática, que ya el padre Daniel y el padre Cris también tenían experiencia en Estados Unidos. El padre Cris tenía a su hermano que era monje y estaba con la experiencia de renovación. Él fue allá y allá tuvo su experiencia. También el padre Daniel tuvo la experiencia de renovación en Estados Unidos y llegaron aquí. Y bueno, pues como estos grupos comenzaron a aparecer en Santa Cruz, comenzó la reciente pues, renovación carismática en el 71 y en el 73 públicamente comenzaron con una misa en un domingo de Ramos. Entonces así comienza la renovación carismática y comienza este centro. Hasta ahora, pues del 73 vamos a cumplir nosotros en el 2023 50 años de renovación carismática. ¿Cuál es la diferencia de renovación carismática aquí en la mansión?
en este centro, ¿no? Es que es fundamentado en la teología de Tomás de Aquino y en los documentos de iglesia. Por eso es que aquí hay una serie de oraciones que se hacen y lo hacen todos los laicos, ¿no? Que es la oración específicamente más fuerte de la alabanza, lo hace la renovación, eso es algo natural. Pero el de perdón, de sanación y de liberación, o sea, ¿dónde está fundamentado? Claro, lo vemos en la Biblia, pero fundamentado así de que lo puede hacer un laico, orando liberación por una persona, o sanación, pues eso lo fundamentó por el contexto que vivía aquí en los padres de Cristo en Santo Tomás de Aquino, especialmente la pasión de Cristo, ¿no? En la suma teológica. Porque aquí al comienzo no fue aceptada la renovación, bueno, como en todas partes, ¿no? Pero aquí mucho más, todavía han tenido resistencia, hasta, pues, se siente nomás, hasta la venida del Papa Francisco, es que ya un poco se ha abierto más. Pero los padres Cris aquí pues fundamentaron la renovación en la teología de Tomás de Aquino y en los documentos de la iglesia. Uno lee los escritos, ¿no? Y vemos que ahí están pues bien plasmados esta serie de fuentes. Así, padre. Y para entender un poquito más, nosotros como hispanos católicos, la comunidad va a tener la gracia y agradecemos a usted, estimado padre, que nos haya dado la autorización para poder compartir las Eucaristías de los días domingos que se realiza en el Centro Católico Carismático de Evangelización. Pero, ¿en qué punto, padre, nosotros podemos entender? Ayúdanos a comprender a esta unión que hay. Por un lado, es la orden de predicadores, que es la comunidad de sacerdotes de la orden de predicadores quienes está guiando a todo el centro. Y por otro lado tenemos el centro que es carismático. Entonces, ¿cómo han logrado esto, padre? O sea, católico, carismático, pero también dominico. La respuesta está en Santo Tomás de Aquino. ¿Podría explicarnos un poquito de esto, padre, para poder nosotros comprender cuando vayamos a vivir la Eucaristía a partir de este mes de agosto con la comunidad hispana católica? Claro, como llegaron aquí los padres Cris, pues ellos son dominicos, no hemos dejado de ser dominicos. Ellos llegaron aquí, entonces, pues como surgió la renovación en este centro, en este lugar, esta mansión, pues los que se hicieron cargo y hasta ahora se hace cargo, pues es los dominicos. Entonces vinieron dos misioneros, misiones importantes en esa época para entender. Vinieron misioneros de Estados Unidos y misioneros de Alemania. Estos dos misioneros, ambas misiones, pues al final ahora es una sola, somos la viceprovincia de Bolivia. La gran mayoría somos bolivianos. ¿No? Antes pues había americanos y alemanes, ¿no? Habían croatas también. Ahora, el centro es dirigido por los dominicos porque cuando los padres de Cristo llegaron aquí y estos fueron seguidos por el obispo, en ese tiempo pues se hizo una especie de contrato. Entendamos que aquí pues en la iglesia hay estos concordatos que se dan internamente. Y claro, como esto ha crecido, pues ahora los que dirigen es los dominicos. En el mundo entero, pues la renovación carismática, pues siempre tiene sus asesores, siempre tienen quien los acompañe, sacerdotes, le llaman asesores. Aquí en Santa Cruz, en este caso, el obispo de ese tiempo, pues pidieron a los dominicos, como ellos ya comenzaron a acompañar desde su inicio de la renovación, entonces pidieron que ellos se hagan cargo de la renovación carismática, o sea, así como asesores, como acompañantes. La gran mayoría de los grupos que han surgido aquí, pues han surgido de este centro, también podemos decir de casi todo el país, podemos decir de todo el país. Entonces los grupos que han surgido en todo el país Bolivia, pues ha sido por las misiones que han tenido esto, porque ellos han salido a misionar, a predicar, a evangelizar, porque eran bastante las campañas de evangelización. Entonces era ir a un barrio, a un país o a un departamento y hacer las misas públicas con ministerio de música. En el caso de que el centro sea dirigido por dominicos es porque se hace una especie de concordato, ¿no? Hay un contrato interno entre ellos. Eso yo hoy lo sé porque soy director de la mansión, entonces yo doy un informe al obispo.
Por ejemplo, yo estoy en mi segundo año de director de la mansión y al comienzo de este año, pues en enero le presenté un informe general del año pasado de qué es lo que se está haciendo aquí en la mansión y todo esto, porque hay unos requisitos ahí, ¿no? Que podemos ver. Sí, padre, aprovechando este informe, el punto del informe, compártanos a nosotros un poquitito de las actividades que realiza este centro maravilloso, que es una cuna del Espíritu Santo que realmente fluye. Imagínense, de una ciudad, de un lugar ha brotado, ha salido el Espíritu Santo, ha fluido, ha encendido toda Bolivia a través de muchos hermanos que han ido de pastoral. Cuéntenos, padre, porque ustedes dentro del centro forman a los hermanos laicos, a los jóvenes. Compártanos un poquitito de las actividades, por ejemplo, el centro de formación que hay dentro de la mansión que llamamos quienes hemos pasado por el Centro Católico Carismático de Evangelización, la mansión. Entonces decimos, para resumir, la mansión. ¿Qué actividades realizan para apoyar a la comunidad? Entre los concordatos que se hace, que hay ahí con el arzobispado, porque aquí se llama Arzobispado de Santa Cruz, pues está está, hoy llamamos la escuela, antes era Instituto Santo Tomás de Aquino, hoy es Escuela de Predicación Santo Tomás de Aquino. Pues es una formación para laicos. Antes este instituto, ahora es escuela, era formación para sacerdotes. Aquí comenzaron los padres de Cristo a formar sacerdotes y religiosas. Pero como la formación de los dominicos se trasladó a La Paz, se quedó para formación de laicos. Entonces, fue la primera institución que comenzó a formar laicos, y en este caso, como era para laicos, muchas parroquias enviaban a sus catequistas para formarse aquí. Pues esa es una realidad. Ahora ya Santa Cruz ya se ha abierto más, porque Santa Cruz ha crecido más, pero todavía seguimos nosotros en esta misión de formar laicos, servidores, predicadores, catequistas, ¿no? Esa es la parte del instituto, ¿no? Hoy Escuela de Predicación. Pero también está ahí el acompañar a estos grupos de oración. Hay una cantidad de grupos de oración. Entonces el año pasado hicimos una especie así de censo, ¿no? Para saber cuántos grupos hay solamente de la mansión. Tratando de ver que pues aquí yo un poco tener más cercanía a ellos. Pues caímos en cuenta que solamente grupos mayores de la mansión que se reúnen en la mansión, Santa Cruz es grande, o sea, imagínate, solamente en la mansión 23 grupos de mayores y 6 grupos Wow. de jóvenes, 6 grupos de jóvenes. Entonces, y ahí hay ministerios, también Ministerios de están los música. de música. Actualmente tenemos 15 ministerios de música. Hay 15 ministerios, ministerios, perdón padre, 15 ministerios de música que no solo repiten músicas creadas, sino ellos también crean sus propias músicas, lanzan discos de música católica, carismática, o sea, el Espíritu Santo va fluyendo en ministerios de música, ministerios de evangelización, va arrasando, querido padre, con grupos y ministerios, hermanos laicos que no solo se quedan formados, sino siguen formando afuera a otros hermanos, ayudan en la formación. Y por si esto fuera poco, también ustedes, nuestros hermanos sacerdotes, no solo nos hacen un acompañamiento y hacen un acompañamiento, ya me incluí, padre, porque he tenido la experiencia de estar dentro del centro de la renovación carismática de la mansión y ha sido una experiencia que marcó mi vida. Entonces, quiero hacer énfasis en estos detalles tan pequeños que ustedes realizan, minuciosos, como de invitar a desayunar a los jóvenes y conversar y conocerlos personalmente, conocer a sus familias. También lo hacen en los centros de formación a gran escala y también para mencionar otra de las tantas formas que lo hacen, son los libros que usted, por ejemplo, ha escrito. Ha tenido 2 libros ya escritos. Si usted nos puede facilitar una información sobre el libro, el primero, Corriente de Gracia, que ya tiene 2 ediciones, y el segundo libro sobre predicación profética. Padre, ¿podría detallarnos un poquito sobre este material que usted ha realizado para la formación de los hermanos? sí, el primero es una corriente de gracia que
se escribió en el 2013, se puso ese nombre en una corriente de gracia eh, por el tema de lo que es la renovación carismática. Era de Pentecostés a la Mansión. Actualmente lo cambiamos una corriente de gracia en la iglesia y para la iglesia, porque ya el 2014, pues recordemos que el Papa Francisco dio el título a la renovación carismática como una corriente de gracia en la iglesia y para la iglesia. Entonces, el 2013, pues yo publiqué este libro, y en junio de 2014, pues el Papa Francisco ya le dio el título o el nombre definitivo de lo que es la renovación. Entonces recordemos que la renovación carismática tiene varios nombres, ¿no? Bueno, surgió como renovación del espíritu, renovación carismática, la iglesia en movimiento, es decir, recibió varios nombres, hasta que, pues, gracias a Dios, seguimos en el mismo espíritu. 2013, pues yo publiqué este libro y se le dio el nombre de una corriente de gracia en la iglesia de Pentecostés a la Mansión, porque en gran parte el último capítulo es dedicado a la Mansión, para un poco hablar sobre lo que es la historia de la Mansión. Y los primeros 3 capítulos pues era un poco más sobre el tema de la teología de la renovación. Explica un poco a grandes rasgos lo que es la renovación carismática desde su inicio y algo que aterriza aquí a la Mansión. Ese es el primer libro, ¿no? Oficialmente, pues ya la renovación tiene ese título, una corriente de gracia, ¿no? Pues que, pues gracias a Dios, pues estamos en la sintonía con la iglesia en general, en este caso con el Papa Francisco, que es el que dio el nombre de corriente de gracia, una corriente de gracia en la iglesia y para la iglesia. Ese es el título del primer libro. El segundo libro, que son 3 libros, ¿no? Este segundo libro es Predicación Profética, el renacimiento de la predicación apostólica en la iglesia. Ahí un poco más profundo hablo ya de la teología de los padres Cris y Daniel. O sea, una pequeña partecita, porque esta es una riqueza, es una mina esto que hay que seguir explotando. Y recupero entonces todo lo que es primer capítulo, la historia de los padres Cris, ampliada, ¿no? Ampliada, pues que ya hay libros de él, que escribió el padre Daniel con la hermana Gugi, la vida de Cris y Daniel. Entonces, pues aquí ya se hace como una especie de ampliación, porque abarco su vida antes de llegar aquí, la vida un poco, digamos, en Estados Unidos, y la vida como trabajaban aquí, los primeros momentos, ese primer capítulo, el contexto histórico de los padres Cris y Daniel. El segundo capítulo ya habla del renacimiento de la iglesia ante un mundo en crisis. Entonces, los padres de Cris hablaban de esto. O sea, el mundo en crisis, porque es lo que se vivió en el tiempo de ellos. Imagínate, ellos han llegado de la Segunda Guerra Mundial. Una devastación en tema de la fe. Llega a Bolivia, lo mismo, ¿no? La situación en Bolivia crítica. Y él habla cómo la iglesia está, ¿no? Y curiosamente él dice, la iglesia es escuela de santidad. En medio de esta crisis, Crisóstomo dice, la iglesia es escuela de santidad. El tercer capítulo ya habla un poco más del renacimiento de la predicación apostólica, o sea, cómo debemos predicar al estilo de los apóstoles, que en este caso fue lo mismo que hizo Domingo, ¿no? Predicar al estilo de los apóstoles, con todo lo que Dios nos da, con los carismas, sanaciones, milagros, en fin, eso es lo que se aplica aquí. Pero aquí ellos enfatizan bastante en el estudio, ¿no? Porque debemos nosotros prepararnos para predicar. Y aquí da unas pautas cómo tiene que ser un predicador apostólico. Y el último capítulo es anunciar la salvación, anunciar la felicidad. Crisóstomo ya es un poco más, su evolución del pensamiento va más un poco místico, porque él dice, la felicidad cristiana es sinónimo de santidad y esto es sinónimo de salvación. Entonces, lo une estos conceptos, ¿no? Estas palabras, quien es feliz es santo y es salvo. Entonces es ya un poco más místico, más profundo, porque hubo una evolución. Uno vemos en los escritos de Padre Cris, los primeros artículos que vemos en los libros que han recopilado en 8 tomas, es un poco más doctrinal, documento por aquí, o sea, pero cuando ya vemos ya los últimos escritos, ya un poco más místico, un poco más de vida interna, una vida contemplativa, una vida de amistad. Incluso la síntesis va a ser de él. La felicidad cristiana consiste en la unión íntima con Dios Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Y esto, dice, es la felicidad plena.
Y hay que cultivar, habla de la amistad, hay que cultivar esta amistad con este Dios Padre en Cristo por el Espíritu Santo. En realidad, pues sería como la síntesis, el culmen de todo esto. Realmente, ¿quién vive eso? Pues los grandes santos, los grandes místicos, ¿no? Los grandes místicos viven esta realidad. Entonces, eso es lo que pues, está en el segundo libro. Y el tercer libro es pequeñito, es un poco más interno, es sobre la breve historia de la renovación carismática en Latinoamérica y en Bolivia, y específicamente en Santa Cruz, ¿no? Para entender un poco aquí a mis hermanos pues, fieles, que, o sea, la misión es esto, pero ¿de dónde viene? Entonces trate de explicar que la renovación carismática surgió en Estados Unidos, cómo llegó a Latinoamérica y cómo llegó a Bolivia y cómo llegó a Santa Cruz. Entonces, porque mucha gente como que no conoce la historia. Entonces, la historia nos ayuda bastante a comprender qué es esto, ¿no? A comprender. Serían esos tres libros que tenemos por el momento, pero el otro es más interno, que lo estoy ahorita corrigiendo para poder publicarlo ya y que sea más para todo Bolivia, ¿no? Y toda Latinoamérica, ¿no? Estamos un poco más corrigiendo y aumentando más. Ok, padre, vamos a estar atentos al lanzamiento del tercer libro. Y así, pues, es como vemos en ejemplos concretos, reales, vivos, cómo Santo Domingo de Guzmán sigue, a través de Santo Domingo de Guzmán, de su ejemplo, sigue esa corriente, sigue ese fervor, sigue ese Espíritu Santo fluyendo entre nosotros. Y si bien la orden de los frailes predicadores, en sus dos bulas del 22 de diciembre de 2016, aprobó la orden de los frailes con Honorio III, y ya en el 2017, en la fiesta de Pentecostés, Santo Domingo, como lo conocemos hoy, comunicó a sus frailes la decisión de dispersarlos por el mundo entero. Vemos que en el 2020 los hermanos dominicos, los sacerdotes, los movimientos, la fraternidad dominicana, pues está haciéndolo, pero de perilla, está haciéndolo como yo pienso que Santo Domingo de Guzmán nos guió, en todas partes y de todas las maneras, de todas las formas, con los pilares, ¿no? Los pilares de la familia dominicana. Quiero agradecerle, Padre, por este espacio, el cual usted nos permite de conocer este Centro Católico Carismático de Evangelización, conocer la Orden Dominicana, que está muy conectada en Santa Cruz, Bolivia, y que a partir de este mes nosotros también nos unimos como familia dominicana, nos unimos como familia hispana y católica a escuchar las transmisiones de los días domingos, aunque, bueno, también, Padre, me gustaría que cerremos con esto, si usted nos puede invitar a conocer las actividades que están difundiendo por sus redes sociales, que están muy activas con las Eucaristías, no solo los días domingos, sino Eucaristías diarias, y a qué otras actividades podemos acceder a través de sus redes sociales. Querido Padre, tiene la palabra antes de despedirnos. Ok, pues mire, las actividades que tenemos aquí a nivel de redes sociales son las misas. Todos los días tenemos misa y son transmitidas también por esta plataforma de Facebook. Las misas aquí, hora boliviana, es a las 6 de lunes a viernes, sábado a las 7 y domingo a las 10. Esas son las misas transmitidas. También tenemos misas pues, que no son transmitidas. El viernes a las 2:30 no es transmitida y el domingo a las 7 de la mañana tampoco es transmitida, pero las otras son transmitidas. Otra actividad que tenemos ahorita transmitida en vivo es el grupo oración o la asamblea de oración los días martes a las 7. Entonces, pues esto surgió de poder acompañar también a todo el pueblo y orar por la necesidad de tanta gente, en este caso por el tema de la pandemia. Y el miércoles a las 8 de la noche tenemos la hora santa, es la intercesión delante del Santísimo por el gran encuentro internacional y también por la humanidad. Vamos a agregar una actividad más que sería, estamos viendo el día, creo que será jueves, es testimonios de nuestros hermanos de aquí. Entonces, pues algo que vemos que mucha gente más le llega casi los testimonios. Entonces, pues hay un proyecto que ya estamos ya consolidando. Serían más o menos pues de puro testimonio. Escuchar a la gente que tiene esta experiencia en el espíritu y comparte
esta realidad en su vida y cómo es que el Señor actúa y la gracia del Espíritu Santo actúa. Este sería una actividad más, ¿no? Aparte de eso, pues hay grupos de oración que hacen sus propias Zoom, ¿no? Algunos son transmitidos de grupos, por ejemplo, Milagro de Caná, de matrimonio, ellos transmiten su rezo rosario y la coronilla, ¿no? La coronilla de la Divina Misericordia a las 3 y el rezo rosario a las 9 de la noche. Entonces eso también es transmitido por el Facebook La Mansión, ¿no? Que también están ahí transmitiendo. En Pentecostés nosotros transmitimos todo lo que es la novena de Pentecostés. Dios mediante, también para noviembre estaremos transmitiendo todo lo que es el encuentro internacional del nuevo Pentecostés, ¿no? Eso se hace también en vivo. El gran encuentro de la renovación del nuevo Pentecostés. Eso merita una nueva entrevista, querido padre. Ya lo comprometemos para antes de noviembre, para poder invitar a todos los hermanos que ahora se amplía este acceso, esta facilidad en las redes sociales, independientemente si lo hacen por las redes sociales o lo hacen de manera presencial, porque en la situación también en Bolivia sigue siendo una incertidumbre, pero desde años atrás han transmitido por las redes sociales, ¿verdad? Entonces vamos nosotros a hacer un nuevo contacto, querido padre, para poder dar mayor detalle a nuestros hermanos hispanos católicos que se puedan animar a vivir esta experiencia de bendición que se vive en estos encuentros cada año. Querido padre, agradecerle, hemos llegado al final de la entrevista, de este espacio en el que usted nos ha brindado información general y nosotros sobre Santo Domingo de Guzmán, sobre la renovación carismática y esta comunión que hay en Bolivia tan maravillosa y la podemos reflejar a través de las Eucaristías que vamos a estar transmitiendo. Querido padre, gracias, un fuerte abrazo fraterno, feliz día de Santo Domingo de Guzmán y gracias por la entrevista. Muchas gracias, a ti, Mariela, pues, y agradecerte por lo que estás haciendo ahí. El Espíritu está moviendo, pues, a seguir llevando la palabra de Dios. Pues esto es lo que hoy el mundo necesita, pues, jóvenes, matrimonios, laicos, consagrados, a llevar la buena noticia. Muchas gracias, querido padre. Mis estimados hermanos y hermanas en Cristo, hemos terminado esta entrevista. Dios mediante será hasta un próximo encuentro. Que tengan muy buen resto del día. Bendiciones.